La próxima conferencia abre nuestro módulo sobre el cliente dentro de la cadena de valor. En el mercado hay más de 5.000 marcas. Tenemos mucha saturación. Por esto, la conquista del cliente debe ser constante, teniendo en cuenta que el 90% de lo que compran lo hacen por emoción y no por la razón. A cargo de Laura Roca y Erika Sierra, consultoras de innovación y proyectos estratégicos de Designit, la conferencia Cliente, ¿dónde estás que no te veo?, habla de cómo Designit busca inspirar a los participantes de Colombia Moda en torno al diseño centrado en las personas, demostrar la importancia de descubrir las verdaderas necesidades, miedos, aspiraciones, hábitos y preocupaciones de las personas a la hora de interactuar con nuestros servicios y experiencias. Laura y Erika, bienvenidas al Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Aló, a mí sí me funciona. Hola. ¿Sí? Ya. Bueno, ahora estoy más liberada. Bueno, buenas tardes. Es un honor para nosotros estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión lo que venimos a conversar un poco es sobre el papel de la moda y cómo este ha intervenido en el ser y estar de las personas y de la sociedad. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarles, alcen la mano, por favor, los que tienen una empresa. ¿Vale? Bastantes. ¿Y quién se considera un emprendedor? Wow. Vale, entonces ahora me gustaría que se preguntaran, ¿ustedes conocen a sus clientes? ¿Creen que conocen cómo piensan, cómo actúan? ¿Saben sus necesidades y verdaderos deseos? Problemas técnicos, ¿ok? A ver. Entonces, digamos que en esta ocasión, sí, Inexmoda nos invita a hablar hoy sobre el papel del cliente, sobre el eslabón del cliente, y nosotros nos tomamos el atrevimiento de llamarlos usuarios, llamarlos personas. ¿Por qué? Porque creemos que esta palabra, este término, abarca mucho más la relación que tienen con las marcas y con las empresas. Entonces, preguntémonos inicialmente, ¿cómo es el mundo en el que vivimos hoy? ¿Cómo es el mundo en que vivimos hoy? Es un mundo bastante complejo, donde vivimos en este momento 7 billones de personas. ¿Qué pasará en el futuro donde seamos aún más personas? Entonces tenemos que empezar a entender qué podemos hacer, qué vamos a hacer para convivir tantas personas en el mundo. Incluso nosotros que estamos en la industria de la moda tenemos que empezar a pensar cómo vamos a vestir a tantas personas en el mundo. Ya Stephen Hawking nos ha dicho que si los humanos queremos sobrevivir, en 100 años tendríamos que abandonar la Tierra. Claro, los recursos
que tenemos son finitos. Siempre estamos pensando que son infinitos, pero la realidad es que no es así. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el papel que tenemos que tener nosotros hoy como la industria de la moda? ¿Qué vamos a hacer de cara al futuro? Pero entonces, para hacer estas preguntas tenemos que entender también qué ha pasado, cómo hemos llegado acá, cómo hemos llegado a las nuevas tendencias, cómo hemos llegado a la customización de la moda, entender un poco la historia. La memoria nos permite, es un buen mecanismo para entendernos hoy y para ver qué posibilidades tenemos de diseñar hacia el futuro. Pero no nos tenemos que ir muy lejos, Eri. Empecemos un poco con el siglo XIX, la era de la seguridad. La sociedad estaba diseñada para durar, era bastante predecible y bastante sólida. Los estratos sociales se veían bastante marcados, había una realidad para la gente adinerada y una muy distinta para el resto. Pero digamos que el común denominador de estas personas era que tenían una aspiracional común, que era la estabilidad y la seguridad. Claro, y han surgido una serie de acontecimientos, de momentos históricos que nos han ido cambiando nuestras formas de ver, sentir, pensar el mundo y por ende comportarnos y obvio vestirnos. Por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron unos momentos que los traemos como ejemplos porque cambiaron la percepción que tenemos del mundo actual. Más allá de las catástrofes humanas que se dieron en este momento, una clase media empezó a surgir, el rol de la mujer empezó a cambiar, las mujeres tuvieron que reemplazar muchos oficios que hacían ante los hombres. En términos de vestuario, las mujeres se liberaron del corsé y empezaron a tener unas prendas mucho más funcionales para esta mano de obra que necesitaban. Entonces la moda ha ido evolucionando poco a poco, pero de todas maneras existía pues como una gran diferencia entre esta clase obrera, que era la encargada de producir, y la clase media, que era la encargada de consumir. Y así empezamos con el siglo XX. Como pueden ver en este video, hubo una gran evolución, que lo que nos quiere decir es que la moda ha estado acompañando las transformaciones de la sociedad. Entonces, con esto me detengo un poco en el medio del siglo XX, justo específicamente en un contexto americano, donde estaban, digamos que saliendo un poco de este contexto de esclavitud que perduró por muchos años en Estados Unidos, y a mediados del siglo XX, en donde había este contexto de racismo aún muy latente, pues nacen artistas como el gran Little Richard. Little Richard lo que nos hace es que se convierte en un punto de inspiración y de revolución dentro de esta sociedad y dentro de este contexto. Bueno, eso era para que se despertaran. Creo que todos sabemos esta canción, es muy conocida, ¿no? ¿Y qué pasa en ese contexto? Siglo XX, mediados del siglo XX, Estados Unidos, pues también surge las pastillas anticonceptivas, la emancipación de las mujeres, el movimiento hippie, que nace también como respuesta social a la guerra de Vietnam, con todo el amor libre y el amor por la naturaleza. Entonces, digamos que la moda ha ido evolucionando y transformando los valores. Claro, y todos estos nuevos estilos de vida nos permiten empezar a identificar cuáles son las formas de pensamiento que tienen las personas, ¿cierto? Y el vestuario sí que lo expresan. Entonces, durante el siglo XX se va viendo como esa transición cuando nuestra cultura y las sociedades empiezan a alejarse un poco de ese mundo de la tradición, donde los oficios familiares iban
por décadas, por generaciones, y empieza a darse la bienvenida a lo nuevo, a la exaltación del presente, a la búsqueda del sentido individual de las personas. Y la moda sí que ha estado ahí presente. Entonces, la moda en este momento nos permite identificar quiénes somos. Yo cuando veo a alguien vestido en la calle, o cuando veo a Laura así vestida, yo más o menos voy a identificar cuáles son los gustos que ella tiene. Hoy, ahorita en Colombia Moda me encanta verle las pintas a todas las personas, porque uno ya más o menos, solo con ver cómo se viste, empieza uno a entender cuál es su estilo de vida de las personas. Entonces, como bien dice Eri, ella está hablando un poco sobre la esfera del vehículo de expresión, ¿verdad? Nosotros entendemos la moda como un ecosistema mucho más amplio que abarca no solamente el vehículo de expresión, que es lo más tangible, que es la forma de vestir, sino que también abarca esas dos otras esferas, que es cadena de valor productiva y transformador social y ambiental. ¿Qué quiero decir con eso? La cadena de valor productiva, el ecosistema moda, tiene engranado dentro de sí un montón de industrias, como lo son la agricultura, la silvicultura, el petróleo, la construcción, con el retail y por supuesto la manufactura. Y como transformador social y ambiental, el ecosistema moda, pues representa el 2% del Producto Interno Bruto del mundo. Ya se imaginarán lo que quiere decir eso, ¿no? Y lo que involucra esa participación tan fuerte a nivel global. Claro, la moda tiene es un gran ecosistema que integra pues como todas estas dimensiones, marca el devenir del mundo de alguna manera, lidera nuevos paradigmas y una serie de hitos. Y consideramos profundamente que es clave en el devenir del mundo y su transformación hacia dinámicas sostenibles y hacia nuevas dinámicas culturales, sociales y ambientales. El ecosistema moda y la industria de la moda tiene que ser líder en esa conversación, como con otras industrias, tiene que ser líder en la conversación de lo que va a pasar en el futuro. Pero es muy interesante también verle la otra cara de la moneda a la industria de la moda. Han habido una gran cantidad de polémicas alrededor de esta industria en cuanto a los recursos naturales, en cuanto a los recursos humanos, donde todo el tema del fast fashion y la democratización de la moda, esa moda de tirar, de usar y de tirar, está dando unos nuevos paradigmas hacia la moda. Hay una serie también de eventos polémicos, como por ejemplo lo que pasó, no sé si ustedes conocen, lo que pasó en Bangladesh en el 2013, en Rana Plaza, donde un edificio con miles de trabajadoras se derrumbó, donde trabajaban allí empresas de gran reconocimiento global. Entonces ya empieza a verse una otra forma de ver la moda. Ahorita nos decía, por ejemplo, la expositora pasada, donde la transparencia es bien importante en esta industria, ¿cierto? Tenemos que entender cuáles son estas polémicas, porque estas polémicas están cambiando también la forma que nosotros vamos a empezar a concebir la moda. Entonces, empezamos a preguntarnos qué va a pasar con el mundo de la moda. Y dentro de todas esas catástrofes mundiales, el Rana Plaza, por ejemplo, pues nacen iniciativas, han surgido una nueva visión de ver las cosas, ¿no? Y pues hoy traímos este ejemplo que en la exposición anterior también lo nombraban, el Fashion Revolution. El Fashion Revolution nace como un movimiento global donde después de la catástrofe de Bangladesh se reúnen, digamos, en un espacio todas las personas, todos aquellos voluntarios en distintas partes del mundo para de alguna manera meter presión social por medio de hashtags virales acerca de a las empresas y a las marcas a reconocer el trabajo de las personas que están detrás de ellas. Nosotros para esta conferencia tuvimos la oportunidad de hablar con Angélica Salazar, que ella es la directora de Fashion Revolution en Colombia, y ella nos comentaba, estábamos conversando con ella un poco sobre qué ocurre aquí en Colombia y cómo se ha visto esto afectado, este fenómeno global. Entonces, Colombia, pues evidentemente es un país donde está inmerso en esta situación por ser un país manufacturero. Es un país que tiene la moda en formación, es un país donde la moda mueve la economía,
Entonces, es importante este tipo de espacios. Claro, hay diseñadores que son de gran reconocimiento a nivel mundial, pero también hay una gran cantidad de diseñadores que posiblemente no sean tan reconocidos, pero están movilizando todo este fenómeno global y esta nueva conciencia que tiene la moda hacia otras dimensiones. Sí, lo que estaba comentando también es que es muy importante estos espacios que se están dando en Colombia Moda y sería muy interesante también ver otro tipo de espacios donde la gente que está interesada en esta industria se empiecen a conversar y empiecen a retar un poco la industria en sí. Sí, y que estos espacios pues trasciendan un poco más allá de Colombia Moda, que estemos en constante conversación del devenir de esta industria. Es interesante entonces empezar a entender cuál es el devenir del mundo hoy, cuáles nosotros que estamos inmersos en la industria de la moda, cómo nos lo estamos imaginando, cuál es la responsabilidad también que tenemos. Entonces empezar entendiendo quiénes son esas personas. Como decíamos al inicio de esta conferencia, estamos pensando ¿dónde está mi consumidor? Es difícil en este mundo actual, donde Zygmunt Bauman lo habla como el mundo líquido, donde anteriormente, como decía Laura, en siglos pasados era más fácil identificar quiénes eran nuestras personas, quiénes eran nuestros clientes, quiénes eran nuestros consumidores, porque vivíamos en un mundo sólido y como los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo, duran, mientras que el mundo líquido se transforma, no es uniforme y fluye y cambia constantemente. Así son nuestros usuarios, así son las personas. Muchas veces nosotros sentimos que se desvanecen nuestros clientes, que no los podemos atrapar. ¿Dónde estás? Que no te veo, es lo que nosotros nos preguntamos entonces como empresarios, como emprendedores. Pero más que preguntarnos ¿dónde estás que no te veo?, lo que nos tenemos que empezar a preguntar es qué estamos haciendo nosotros para que la gente diferencie nuestra propuesta de valor entre miles de marcas que están allá afuera, ¿cierto? Y este es el gran reto que tenemos nosotros como empresarios y como empresas, como emprendedores. ¿Qué estamos haciendo? Es muy interesante todas estas preguntas que planteas, Eri, porque en definitiva, pues las industrias, no solamente la de la moda, sino también se ha visto en la industria hotelera, en las industrias automovilísticas de movilidad, en varias de ellas pues se ha visto que es muy importante esa transformación. No hemos visto con los nuevos jugadores que están saliendo en el mercado, que digamos que esas industrias que eran un poco, que no se veía que se iban a transformar, se han visto un poco en la tarea de reformularse. Entonces, pues nosotras dos, Erika y yo, hacemos parte del equipo de Designet, una empresa de diseño estratégico, donde día a día abordamos este tipo de retos y de problemas con distintas empresas de distintas industrias. Entonces nos hemos dado cuenta que abordar las decisiones estratégicas a partir del diseño centrado en las personas es lo que de alguna manera transforma y piensa en nuevas estrategias y nuevos escenarios de futuro. Nosotros lo llamamos futuros distópicos. Entonces ayudamos, digamos, a las empresas a imaginarse qué va a pasar, ¿vale? Claro, yo siempre me he preguntado cómo así que el diseño centrado en las personas. Uno se pregunta, no lo que nosotros diseñamos, los atuendos que nos imaginamos no son pensadas para las personas. Pero no, muchas veces eso es lo que creemos, pero las empresas muchas veces pierden el foco y terminan diseñando más para los procesos internos o la tecnología interna que para las mismas personas. Incluso en temas de lenguaje, cómo nos comunicamos con las personas. Por ejemplo, el lenguaje bancario, en estos días que recibí una asesoría con un asesor, me pasó que me empezaba a decir unos términos, ventana de liquidez, compra apalancada, no sé qué, y yo casi que le tenía que decir, ven y explícame con plastilina porque es que no te entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, muchas veces las empresas siguen hablando en sus lenguajes y no estamos ni siquiera comprendiendo cuál es el lenguaje de las personas. Hay que entender que nosotros no somos nuestros propios usuarios, que los usuarios están afuera, que tenemos que entender quiénes son estas personas. Por ejemplo, aquí teníamos algunas fotos de entender, por ejemplo, quién es este señor.
cuáles son su estilo de vida, cuál es su historia de vida, o cuáles son los miedos de esta señora, o la forma que maneja el dinero el uno o el otro. Tenemos que comprender y tenemos que salir a la calle. Entonces, entendiendo cómo estamos situados en este momento donde tenemos que centrarnos en las personas, hay 3 retos básicos por los que las empresas tenemos que empezar a pasar para que nuestras estrategias estén acordes con las personas. Por un lado, es importante precisamente conocer a los usuarios, saber quiénes somos, quiénes son ellos, salir a la calle, preguntarles qué hacen. Queríamos, bueno, el ejemplo... entonces, primero conocer a estas personas, salir, hay una serie de metodologías que permiten acercarse a ellos, co-crear con ellos, involucrarlos dentro de la historia. Sí, entender el contexto, empaparse de ellos, co-crear con las personas. Y una vez pasamos este reto, digamos que el segundo reto que les traímos es diseñar la experiencia en todas sus dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? No basta con simplemente tener un producto, tenemos que pensar y tener en cuenta la capa de servicio y la capa de experiencia, porque el usuario o la persona no está esperando únicamente el momento de la transacción, por ejemplo. No es simplemente yo voy a comprar una prenda y ese es el modelo de relación que tenemos, no. La experiencia trasciende mucho más esto. Viene desde antes y trasciende el momento de la transacción y de la compra. Entonces tenemos que tener en cuenta ese ecosistema y empezar a pensar en cómo podemos diseñar experiencias. Sí, y sí que a la moda le falta, pues muchos ya lo están haciendo, pero esa capa de servicio a la industria de la moda le falta, porque muchas veces nos enfocamos netamente en el producto, en el atuendo, en los materiales, todo eso, pero ¿qué va más allá? ¿Cuál es la visión mía detrás de ese producto? Y por último, el pensar en modelos de negocio disruptivos. No basta con tener simplemente la experiencia y la capa de servicio, porque la empresa o el negocio se nos va a caer. Tenemos que tener siempre en cuenta tanto las necesidades de los usuarios, de las personas, como de las necesidades del negocio. No solamente enfocarnos en el negocio, ni solamente enfocarnos en el usuario. Tenemos que tener un equilibrio en ambas partes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Es teniendo en cuenta siempre la capa estratégica y teniendo en cuenta a todos los actores de la cadena de valor productiva, no únicamente el cliente final. Nosotros queríamos traerle, bueno, entonces entendiendo que estos 3 conceptos tienen que estar unidos, además también de esa comprensión global de lo que está sucediendo en el mundo, trajimos 3 ejemplos que ilustran un poco lo que acabamos de decir. Por un lado, unos compañeros nuestros de la oficina de Madrid de Designet tenían el reto para Inditex de cómo podrían ellos captar un talento joven y que a su vez estas personas jóvenes se engancharan con la marca, porque obviamente de las dificultades que tenemos actualmente es cómo enganchamos a las personas con nuestra marca. Entonces lo que hicieron ellos fue establecer una serie de espacios en diferentes puntos de la ciudad donde los jóvenes podían llegar a estos cubículos, armar un ambiente propicio para ellos, ponían la música, la iluminación, etcétera, y diseñaban ahí tranquilamente. Esto le permitió a Inditex no solo ver las capacidades profesionales de las personas, sino entender un poquito también de su personalidad, sus gustos musicales, en términos psicológicos, ahí se manejaban algunos asuntos, y a su vez los chicos dijeron, wow, pues bacanísima esta experiencia, una forma diferente más allá de ir a una entrevista de trabajo, que yo me pueda enganchar con una empresa así. Aquí hay un pequeño video. Experiencia muy interesante, te metes ahí y al principio estás un poquillo nervioso, pero poco a poco con la música y las luces y tal te vas olvidando de lo demás. Estar en un espacio cerrado y pequeño es como que estás dibujando en la habitación de tu casa.
Bueno, vamos a intentar wrap up rápidamente la conferencia. El segundo ejemplo que les traímos es un proyecto que se llama Project Pieta, de un francés que está en Perú, y prácticamente el proyecto consiste en que el 99% de las personas del trabajo en el equipo están presos en distintas cárceles en Perú. Entonces, esto es un ejemplo de esa pelota que veíamos de diseño de experiencia, ¿no? De no solamente tenemos que, el cliente o el usuario no solamente va a comprar una prenda por el diseño gráfico, por el textil, sino que va a trascender eso, va a emitir los valores de la marca. Y lo que se quiere hacer con este proyecto es evidentemente eso. Estuvimos hablando un poco con el director y evidentemente él decía, no me interesa la moda, lo que me interesa en realidad es el mensaje que se quiere transmitir. Y luego el tercer ejemplo es un ejemplo ya llevándonos un poquito hacia el futuro, es Watson. Watson es un sistema de inteligencia artificial que si lo conocen, ahí pues ha tenido distintas aplicaciones, pero evidentemente trajimos esta como ejemplo, y es un vestido que la tecnología, digamos, que conversa está durante el proceso de diseño con estas dos diseñadores de Marquesa, y lo que hace es que incrustan la tecnología en el vestido, y lo que hace es que interpreta las emociones de los usuarios que tuitean durante el evento. Digamos que ese fue el efecto wow del vestido, pero lo interesante de este proyecto no es el efecto wow. Lo interesante de este proyecto es que Watson estuvo durante el proceso de diseño con Marquesa. Estuvo presente, hizo una recolección de toda la data de la marca, y entendió evidentemente el estilo de la marca durante años, y ayudó a las diseñadoras a seleccionar el textil, a seleccionar la fibra y a seleccionar la paleta de color de una manera extremadamente ágil. Entonces trajimos este ejemplo prácticamente como para lanzarles la inquietud de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Siempre tenemos el temor de que la tecnología la robótica va a reemplazar a las personas. Tal vez habría que pensar también en que la tecnología lo que va a hacer es ayudarnos a las personas, a los seres humanos, a ser mejores diseñadores en este caso. O incluso a ser mejor persona. Vale, me voy a pasar esto. Bueno. Lo pueden ver en YouTube. En realidad es el resultado, digamos, del vestido. Bueno, entonces lo que queremos contar, el mensaje que queremos dejar hoy acá con ustedes es como reinterpretar un poco cuál es el devenir de la industria de la moda, donde a partir de ese conocimiento que queremos tener con las personas, donde las personas no solamente son nuestros consumidores o nuestros clientes finales, las personas van encaminadas durante toda la cadena de valor que tiene la industria como tal. Entonces, ¿qué historias vamos a contar? ¿Cuáles, así como vimos los ejemplos de los acontecimientos que han pasado durante estos siglos, cuáles son los acontecimientos que nosotros vamos a empezar a crear? Tenemos que empezar a contar historias donde las personas se sientan parte de ellas, como decíamos ahora. Tenemos que empezar también a contar, tenemos que empezar a conversar con los usuarios cuál va a ser la forma en cómo vamos a transformar estas relaciones conjuntamente, porque nosotros no nos podemos parar como en el lado del poder, sino también empezar a verlos de una forma horizontal con las personas. Y tenemos que empezar entonces a conversar sobre el devenir también de esta industria de la moda, que como vimos tiene un poder grandísimo y abarca un ecosistema bastante amplio, pero que también está llena de aspectos polémicos. Entonces tenemos que empezar a equilibrar esos dos asuntos. Queremos acabar ahora sí con una historia. Esto es un viaje en el que estuve recientemente en Grecia, en un pueblo bastante pequeño en Creta, y me encontré con este cartel: desayuna aquí o si no ambos nos moriremos de hambre. Lo trajimos aquí porque creemos que esto es otra forma de decir, los clientes tienen que saber que ellos hacen parte de, si no, lo más probable es que nos quedemos sin trabajo. Muchas gracias.
Gracias Laura y Erika por explorar la relevancia de poner a los usuarios en el centro de las decisiones estratégicas. Recuerden que pueden utilizar nuestros hashtags oficiales, numeral Colombiamoda 2017 y numeral Vibro con la Moda, y ver todas nuestras conferencias vía streaming en la página web www.colombiamoda.com y a través de la aplicación de Inex Moda.